A principios del mes de noviembre se realizó en Ecuador la Conferencia Mundial sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres, que busca asegurar la supervivencia de especies en vía de extinción en todo nuestro planeta. Hoy recibimos en nuestros estudios aquí en la ciudad de Miami a Lorena Tapia, ministra del Ambiente de Ecuador, y vía Skype nos acompañará desde la ciudad de Bonn, en Alemania, Francisco Rila, oficial de capacitación de la Convención sobre Especies Migratorias perteneciente a Naciones Unidas. Más adelante nos acompaña el cantautor venezolano Julio César Rodríguez, nominado por partida doble a los recientes Grammy Latinos y quien nos presenta su nuevo álbum llamado Todo Empieza Soñando. Comenzamos así esta hora de Cala en el aire ya. Y saludos desde Miami, soy Ismael Cala, bienvenidos a @Cala CNN, nuestras contraseñas en Twitter y con esas también nos encuentra en Facebook. Hoy por la primera parte del programa vamos a hablar de nuestro medio ambiente, tema del que no hablamos todos los días, pero yo le aconsejo que se quede pegado porque vamos a aprender más de nuestra verdadera casa, que es el planeta Tierra. Hablando de eso, antes de presentar a nuestros invitados, quiero reflexionar con ustedes sobre el cuidado de nuestras especies y comenzar la reflexión con una frase del líder indio Mahatma Gandhi, quien indicó: un país, una civilización se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales. Yo creo que muchas veces hemos escuchado esta frase en boca de mucha gente cuando apela por el medio ambiente. Y estoy completamente de acuerdo con esa premisa. Considero que el respeto, el cuidado de nuestra fauna y de nuestra flora expresan el nivel de evolución, no solo cultural, sino también espiritual, de cualquier país del mundo. La vida hay que respetarla en todas sus formas y el maltrato animal y la carencia de conciencia en el cuidado de otras especies se debe reprochar constantemente a nuestro alrededor. Y yo le pregunto, ¿qué tanto protege usted la vida de animales y plantas que están a su alrededor? ¿Siente que las legislaciones de su país hacen lo suficiente para conservar las especies? ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para procurar vivir en un mundo donde el respeto por los animales sea una prioridad? Quiero dar entonces, con esta reflexión y estas preguntas, la bienvenida a la ministra de Ambiente de Ecuador, la abogada Lorena Tapia, quien es la actual presidenta de la Conferencia de las Partes, Organismo Mundial sobre Especies Migratorias y su Protección. Bienvenida, ministra, un placer que esté con nosotros. Muchas gracias. Muy joven, muy elegante, muy bella. Muchas gracias, muy amable, muchas gracias. Un gusto. Y también quiero dar la bienvenida desde la ciudad de Bonn, en Alemania, al doctor en biología, el uruguayo Francisco Rila, oficial de capacitación de la Convención sobre Especies Migratorias. Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros vía Skype. Un placer, un gusto y mi obligación estar aquí. Bueno, comienzo con la ministra que está en nuestra mesa y que además siempre se dice las damas primero, ¿verdad, ministra? Así es. Vamos a hablar de la versión número 11 de la Conferencia de las Partes que se llevó a cabo en Ecuador. Lo primero es yo no sé. Y no quise leer mucho para que ustedes, que son los expertos, de acuerdo, con mucho gusto, me expliquen qué es la Conferencia de las Partes. Bueno, primero que nada, permítame enviar un saludo caluroso de parte del gobierno ecuatoriano a quienes nos están viendo y contarles lo que para el Ecuador sin duda es un hito histórico en el marco de las políticas que el Ecuador tiene para el mundo, para la protección de la naturaleza. ¿Qué es la COP número 11 de especies migratorias? Primero, hace parte de una convención internacional de Naciones Unidas para proteger especies migratorias. Para quienes nos escuchan, las especies migratorias son aquellas que se mueven a grandes distancias animales. ¿Para qué? Para búsqueda de mejor alimento, para búsqueda de subsistencia. Un ejemplo, los tiburones martillos, las ballenas jorobadas, que en el caso del Ecuador se pueden avistar justamente entre junio y septiembre. Así que, ¿cómo comenzó esta historia de la COP número 11 en el Ecuador? El año anterior, varios países compitieron, entre esos Ecuador, y Ecuador es elegido. Elegido por algunos aspectos. En primer lugar, porque tiene su constitución, contempla los derechos de la naturaleza, es la única constitución en el mundo que lo contempla. Y en segundo lugar, porque es un país megadiverso y con políticas que también promueven la protección de las especies migratorias. Así que, en noviembre de este año, tuvimos el privilegio de ser la sede en Quito de la COP número 11. Allí discutimos varias políticas, varias alternativas de protección, alrededor de 120 países del mundo que hacen parte o son signatarios de esta convención para proteger las especies migratorias, aquellas que están en riesgo o en peligro, ¿no? Así que nos reunimos en Quito. Allí, sin duda alguna, los resultados fueron muy exitosos. De 32 propuestas de inclusión,
31 fueron exitosas, entre ellas algunas propuestas que hizo Ecuador, por ejemplo, la inclusión del tiburón martillo fue aprobado, se incluyó en los cuerpos de esta convención, que son dos, el apéndice 1, que le dice a aquellas que se encuentran en riesgo, y el apéndice 2, aquellas que tienen condiciones no óptimas pero que no están en riesgo. Así que logramos la inclusión. Lo único que no se logró fue la inclusión del león africano, porque el país proponente no logró sustentar científicamente la inclusión, pero tiene la oportunidad para la próxima COP, que se realizará luego de 3 años, la oportunidad de poder plantear la inclusión del león africano. Así que un espacio de enorme importancia para quienes creemos en la preservación de las especies migratorias, y que Naciones Unidas le haya dado la oportunidad al Ecuador, y para mí un privilegio enorme haber sido la ministra que presidiera esta convención en el Ecuador, y donde pudimos hablar además nuestras políticas públicas como gobierno ecuatoriano. Habla muy bien del Ecuador, lo que usted acaba de mencionar, de que fue el primer país del mundo en otorgar su constitución política, derechos a la naturaleza en la constitución política. Es correcto. Ahora, ¿cuáles son esos derechos? En primer lugar, ¿qué significa eso? Es colocar al ser humano y a la naturaleza en las mismas condiciones. Ajá. Antes la naturaleza era objeto, no sujeto. Y eso es la primera premisa. En segundo lugar, tiene dos factores muy importantes de principios legales. Hoy, por ejemplo, para defender a la naturaleza se conoce como el principio legal de la responsabilidad objetiva. Quien contamina paga, y además, cuando existe un proceso legal, yo no tengo que probar que la persona es responsable. Básicamente, yo ejerzo un proceso legal y es aquel a quien denuncio que tiene que probar lo contrario. La reversión de la carga de la prueba. Ya hay casos en el Ecuador donde se han logrado sentencias de enorme importancia, donde se ha aplicado el principio de derechos a la naturaleza. La Constitución contempla artículos muy claros que le dicen que la naturaleza tiene derecho a ser respetado en todos sus niveles, que cualquier ciudadano tiene derecho a denunciar cuando los derechos hayan sido afectados, y que además de generarse el principio precautorio, cuando tengo la certeza de que voy a afectar a la naturaleza, también puedo generar acciones teniendo la duda de que existe un probable daño ambiental. No es normativa muerta ni escrita en la Constitución, hoy es ya puesto en práctica a través de los tribunales ecuatorianos, que nos han hecho un referente a nivel internacional y que nos dan espacios de discusión. La COP no fue la excepción, partió con un panel de alto nivel de ministros de ambiente del mundo, donde hablamos de las experiencias de nuestros países, entre ellos Ecuador, que habló de los derechos a la naturaleza. Felicidades por todo Muchas esto que gracias. está haciendo el Ecuador, comprometido con el tema del medio ambiente y bueno, también con el cuidado de las especies migratorias a nivel internacional. Francisco, ¿qué son las especies migratorias? La ministra ya más o menos nos dio una descripción, tú eres un experto en el tema. ¿Qué son las especies migratorias y cuántas hay en todo el mundo, si es que hay estadísticas sobre esto? Bueno, primero de todo agradecer a la señora ministra por el speech que acaba de hacer. Realmente me sorprende. Yo creo que aprendimos todos en la COP, pero ella ahora es una experta también en temas de migraciones y tengo miedo porque es posible que me saque el trabajo rápidamente. No, porque ella no se va a ir para Bonn. Le queda mucho por hacer en Ecuador. Ah, gracias. Bueno, nunca se sabe. Bueno, yo quisiera decir primero que las especies migratorias son animales que se mueven alrededor del mundo y que no conocen fronteras políticas. Se mueven a través del mar, vuelan en el aire, se mueven en tierra, recorren miles y miles de kilómetros todos los años en ciclos que van de países a otros y no tienen pasaporte, no reconocen los bordes, las fronteras políticas de un país. Entonces aplican a la migración porque la migración es un fenómeno que es predictible, se espera. Ya Aristóteles lo decía cuando veía que las golondrinas volvían todos los años al lugar. Es decir, se espera que las especies migratorias lleguen. Se espera que las especies migratorias se vayan cuando las condiciones climáticas no son buenas. Y son fenómenos cíclicos. Usted me pregunta por número de especies migratorias. No le puedo decir un número porque hay todavía especies que no se sabe ni siquiera su circuito migratorio. Pero sí, la mayoría de los taxones alojan especies migratorias en el mundo. Lo que le puedo decir también es que para América Latina es un continente extremadamente migratorio en temas de especies. Y es muy sano hablar de que somos por excelencia un continente que se dedica a la migración, que aloja especies migratorias, tanto en el mar, como en la tierra, como en el aire. Por eso es nuestra responsabilidad cuidarlas. Usted hablaba al principio del programa de un país también se mide, una civilización se evalúa en base a cómo cuida a sus animales. Muchas veces nosotros no podemos dedicarnos a cuidarlas, pero sí a tomar compromiso con respecto a su conservación. Entonces, aprovecho este espacio para decir que la migración es un fenómeno fascinante,
que ha deslumbrado al hombre desde que tiene memoria y que, bueno, participa en los ciclos biológicos y que son excelentes indicadores ambientales. Las aves migratorias, por ejemplo, llegan a lugares y encuentran el sitio contaminado y ellas no paran, no hacen una parada para alimentarse, siguen de largo. Y si no le brindamos la facilidad de alimentarlas en sus ciclos biológicos, evidentemente las especies migratorias van a morir. ¿Y de quién son las especies migratorias? Son patrimonio de la humanidad, Claro. No corresponden a ningún país. Por eso es importante el criterio de internacionalidad de esta Convención de Especies Migratorias. Ahora, ministra, ser sede, anfitriones de la convención o la conferencia de las partes, ¿qué le dejó a Ecuador? Bueno, primero un enorme privilegio porque es el primer país de Sudamérica, es más, fuera de Europa, donde se realizaba una convención como esta, así que es un privilegio. Dos, un enorme compromiso, porque siendo un referente de protección constitucional, tenemos que seguir generando política que permita la protección. Ya lo decía Francisco, que además son excelentes indicadores de la salud de los ecosistemas. Eso tiene que ver con aspectos no solamente ambientales, sino sociales y económicos del desarrollo de un país. Así que las políticas ambientales son de sostenibilidad y son convenientes para los países. No hablamos solamente de protección por protección, hablamos de protección por desarrollo sostenible, que tiene esta triple dimensión que le mencionaba. Ecuador queda con un enorme compromiso como presidente de la convención, seguir impulsando lo que se logró en Quito, un trabajo que Naciones Unidas, justamente recibimos una carta, lo califica como el antes y después de Quito. ¿Qué mejor que eso? Así que es un compromiso de mantener a los países que son signatarios de esta convención en su trabajo permanente dentro del ámbito de la convención y además del trabajo que se haya pactado durante esos días a seguir generando compromisos diarios para todos quienes formamos estos países signatarios que creemos que la protección también da cuenta de un país que es responsable. Francisco, en la historia de la existencia de la Convención de Especies Migratorias, ¿cuál crees tú que ha sido el mayor resultado a nivel internacional? Porque mucha de la gente que nos está viendo quiere tener en imágenes algo que diga, bueno, esta convención existe, se reúnen anualmente, ¿es? Cada 3 años. Cada 3 años. No, cada 3 años. ¿Cuál ha sido el resultado? Entonces, dinos un ejemplo que justifica la existencia de la Convención de Especies Migratorias. Bueno, mira, yo te diría, por ejemplo, que la inclusión de los tiburones y las rayas dentro de los apéndices de la CMS, y así como el oso polar, que también ha sido incluido recientemente en esta COP de Quito, son un hito realmente en el proceso de la convención. Para la humanidad es importantísimo que los tiburones martillos se conserven. Tal vez la gente puede decir, pero a mí el tiburón martillo, ¿qué me da? Sin embargo, es un importantísimo eslabón en la red trófica marina. Si desaparecen los tiburones martillos, los bancos de pesca también van a disminuir y también va a haber afectada la economía de muchos países que se dedican a la pesca. Entonces, hay un antes y un después de Quito, y yo creo que los países ahora tienen el tremendo compromiso de implementar la inclusión de los tiburones en sus legislaciones, porque si no, la convención realmente no es efectiva. Pero yo creo que esta ha sido una convención, una reunión de las partes en que realmente ha habido un impacto a nivel global, porque las partes de todo el mundo, por ejemplo, eligieron los tiburones martillo, inclusive países que no tienen registro de tiburón martillo, o todos los países de la convención votaron para que el oso polar esté en los acuerdos de la CMS. Esto quiere decir que el oso polar es un hito, también un símbolo, un ícono, perdón, del cambio climático, del impacto del cambio climático. Entonces hay un fenómeno que me gustaría destacar y es las sinergias con otras convenciones o con otros acuerdos. Nosotros trabajamos muy de cerca con cambio climático, trabajamos muy de cerca también con la Convención de Tráfico Ilegal, trabajamos muy de cerca también con la Convención de Biodiversidad. Es decir, y con la Convención de Ramsar que se dedica a los humedales. Entonces, estamos hablando de algo en común, de una red de trabajo de Naciones Unidas, pero con diferentes actores, con diferentes participantes y también con diferentes objetivos, pero que en el fondo hablamos todos de lo mismo, la conservación y un vivir mejor, o un buen vivir, como dice la Constitución del Ecuador, con respecto al desarrollo sostenible y a la conservación. Entonces creo que Quito ha marcado realmente una diferencia con respecto a las COPs anteriores, y también debo decir que el efecto masivo de los medios de comunicación ha sido enorme, y a lo cual agradezco al Ecuador también por toda su dedicación, porque estamos en todos lados hoy día, a nivel internacional, hablando de esta COP y de los resultados y de los desafíos que tenemos por delante.
Muy bien, felicitaciones de nuevo a Ecuador. Vamos a hacer una pausa. Al regresar conoceremos qué países aún no están comprometidos al cuidado de las especies en vía de extinción. Se sorprenderá quizás al escuchar que aún hay naciones donde este tema no es prioritario y sabremos qué podemos hacer para vincular a más legislaciones en este compromiso mundial. Ya continuamos y más adelante Julio César pone música a esta hora de Cala con Todo Empieza Soñando. Volvemos enseguida. Gracias por la sintonía. Continuamos conversando sobre protección de especies migratorias en nuestro planeta y el trabajo vinculante que realiza la Convención sobre Especies Migratorias a nivel mundial. Nos acompaña aquí en nuestros estudios de Miami la bella ministra de Ambiente de Ecuador, Lorena Tapia, es la actual presidenta de la Conferencia de Partes, que es la reunión donde participan todos los países comprometidos con esta causa, y también desde la ciudad de Bonn, en Alemania, el guapo doctor en biología, Francisco Rila, quien desde hace 10 años es oficial de capacitación en este organismo internacional, siendo el único latinoamericano que trabaja allí. Así que muchísimas felicitaciones también, Francisco, por representarnos. Muchas gracias, muy amable. Muy bien. Ministra, aves migratorias, especies migratorias, porque no son solo aves. Yo al principio pensaba que eran aves, pero ahora me doy cuenta que hay animales marinos y terrestres también. Correcto. En estas reptiles. Reptiles, en estas especies migratorias a nivel de todo el mundo. Pero yo le decía fuera de cámaras que, bueno, uno de mis viajes más impresionantes fue cuando pude hacer un documental con Matt Vigil para CNN en español en el año 2010 en Galápagos. Es un paraíso terrenal. Y alguien me dijo que por ahí también hay rutas de migraciones, ¿verdad? ¿Qué hace Ecuador para que Galápagos siga siendo ese recinto en una biodiversidad tan delicada como es hacer turismo y conservación al mismo tiempo? Pues yo le agradezco por preguntar de Galápagos, porque es la joya de la conservación ecuatoriana definitivamente. El 97% del territorio conservado, y ese equilibrio se ha dado justamente por las políticas que existen para Galápagos. El 3% que no es conservado lo estamos armonizando en la medida en que se han planteado los escenarios de sostenibilidad, como le llamamos. Es decir, cómo equilibro la conservación, el turismo, la existencia también de energía renovable. ¿Cómo hago que todo eso confluya en un sistema que sea dinámico? Porque no es inamovible, es decir, hay una dinámica que podría ser una amenaza para Galápagos. Claro. Así que, ¿qué hemos logrado? Fortalecimiento de acciones de monitoreo dentro de las áreas protegidas, control permanente por parte del equipo del Ministerio del Ambiente, y unas políticas claras en materia de la reserva marina, por ejemplo, de aquello que se denomina la pesca sostenible, aquella que es aceptable. Vamos también cambiando los mecanismos, por ejemplo, de las embarcaciones que hoy se utilizan, que tienen que migrar a energías limpias, por ejemplo, energía solar. Galápagos tiene que ser un referente. Hace pocos días inauguramos lo que va a ser la primera isla, una de sus islas que va a funcionar con energía limpia a través de cocción por electricidad dentro de Galápagos. No va a ser ya la energía contaminante. Y otras políticas que van de la mano de una conservación que es irrestricta y es un compromiso enorme que el gobierno ecuatoriano tiene con Galápagos. Ningún esfuerzo se escatima cuando se habla de Galápagos. Por eso el trabajo que la autoridad ambiental tiene y de la mano de los otros actores es una suma de un esfuerzo que hacen que Galápagos sea hoy aún un referente en conservación. Francisco, ¿has visitado Galápagos? Sí, estuve hace unos años y quedé realmente maravillado. Siempre digo que es el mejor lugar para ver naturaleza. Siempre, la verdad que sí. Yo no sé si las personas que nos están viendo, el turismo es muy controlado, pero sí hay oportunidad de hacer turismo. La verdad que yo les digo que si quieren ver cómo debió haber sido nuestro planeta siglos atrás, yo creo que todavía Galápagos ha logrado mantener ese ambiente. Eso es un privilegio ir allá. Felicitaciones también, porque es uno de mis lugares favoritos en este planeta. Para mí también. Bienvenido siempre. Y para Francisco también. Bienvenidos. Sin duda. Francisco, sin duda. Tengo una duda, porque mucha gente que estará viendo el programa dice, ok, la convención protege al tiburón martillo, protege estas especies que cada país hace su caso y bueno, se aprueba. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en el caso del tiburón, que es un animal, ¿verdad?, de océanos, de agua, ¿qué pasa cuando estos animales están en aguas internacionales? ¿Quién los protege? Ese es el riesgo, por eso la importancia de hacer acuerdos entre países y tener control con las pescas de altura,
y la pesca incidental, que es uno de los problemas más grandes, es lo que en inglés se llama el backcatch, que son las pescas por accidente, que realmente caen presas, animales que realmente no tendrían que caer, como albatros, petreles, tortugas marinas, tiburones. Infelizmente, el compromiso internacional con relación a las especies migratorias, a la convención, no es total. Hay algunos vacíos en el mapa de la membresía de la CMS, que realmente aprovecho este espacio para poder hacer un poco de lobby también y tratar de llegar a todos los medios que sea posible para que los países se comprometan con la causa migratoria a través de la Convención de Especies Migratorias. Nosotros tenemos grandes países que son realmente importantes en temas de biodiversidad que no están dentro de la Convención. Y es el momento de tomar conciencia y de entrar. Claro. De entrar porque dentro de la Convención es más fácil de trabajar en forma cooperativa. Como decía, sin acuerdos entre países no es posible, porque yo puedo conservar una ballena que pasa por la Argentina, pero cuando llega al territorio brasilero, si no la conservo, si la mato o si la cazo, evidentemente los esfuerzos que hace un país para conservarla no tienen efecto fuera de fronteras. Claro. Pues la única manera es la vulnerabilidad de las especies migratorias a través de acuerdos internacionales con países. Y usted lo ha dicho, y lamentablemente no todos los países del mundo están inmersos en este compromiso de cuidado a estas especies en vías de extinción, especialmente hablemos de países que aún no pertenecen a la convención en nuestra región, América Latina, y yo creo que sin dudas es carencia de responsabilidad ambiental de estos países que no participan aún. Usted mencióneme los países, por favor. Bueno, yo quisiera aclarar que no es carencia de responsabilidad. Yo creo que a lo mejor es un proceso que va paralelo, ¿no? Yo quisiera decir que... No, usted no lo dijo, lo dije yo. Mencióneme los países, por favor. Pero, ¿cómo no? Con mucho gusto. Le puedo decir que México no es parte de la convención. ¿Por qué no? Colombia no es parte de la convención. Brasil está entrando a la convención recientemente. Venezuela no es parte de la convención. Algunos países de Centroamérica tampoco son parte de la convención. Nicaragua, El Salvador, Honduras, los tengo en la lista de los que no están. Honduras es parte de la convención. ¿Es parte? Es parte, sí. Ok. Nicaragua no. Guatemala tampoco, y El Salvador tampoco. En el Caribe tenemos un vacío tremendo también de países que no han entrado a la CMS. Sí. Y México, como país importantísimo en biodiversidad, también sería muy importante que entrara, muy interesante que entrara. Colombia también, por el tema migratorio, tanto de aves como de reptiles y de mamíferos acuáticos. Es decir, si yo le muestro un mapa del mundo, usted va a ver que hay algunos espacios grandes de países que no están. No hablemos solamente de América Latina, también podemos hablar en Asia, como le decía, Rusia no está dentro de la convención, Canadá no está dentro de la convención en Estados Unidos y Norteamérica, tampoco lo está Japón, y bueno, usted podrá interpretar algunos motivos por qué esos países a veces no están. Bueno, son consumidores de algunos productos que se originan a través de las especies migratorias. Bueno, ¿y qué otro adjetivo usted le quiere poner si no es falta de responsabilidad ambiental a lo que me está diciendo? Yo creo que son procesos de maduración diferentes, para ser claro, porque sé que a nivel nacional la gente tiene interés en compromisos internacionales, pero a veces los gobiernos tienen otras prioridades y las prioridades no son o no ven más allá de que la conservación de especies migratorias es también un gran negocio. Claro. Porque como decía la señora ministra, a través del turismo usted puede tener una entrada a un país y tener una riqueza enorme conservando la biodiversidad. Claro. En el fondo nosotros somos parte de esa riqueza también como especie. No somos migratorias porque no vamos de un lado para el otro, sí, con pasaporte y con aviones. Y somos sumamente más frágiles que muchas de las especies. Pero desde el punto de vista sensitivo nos damos cuenta de la importancia. Entonces, no quiere decir que a nivel de país los mexicanos no estén convencidos de que tienen que tener. Y además otra razón que le voy a dar, es a nivel nacional. Bueno, se nos ha interrumpido la conversación. Muchísimas gracias, Francisco. Hemos escuchado toda la idea. Ministra, nos tenemos que despedir, pero yo quiero hacerle una última pregunta. Y es, ¿qué pueden hacer los ciudadanos que se preocupan por estos casos en estos países que no participan en la convención? Porque por eso estamos haciendo el programa. Hay una fuerza ciudadana que también puede contribuir a este tema. Bueno, uno de los aspectos que identificamos en la COP fue la importancia de la educación ambiental. Si usted no forma ciudadanos responsables, no tiene países responsables. Claro. Así que
en el espacio ciudadano hay mucho por hacer. Ciudadanos responsables, que cuiden sus recursos naturales, que no generen actividades que lesionen el ambiente. Sin duda, eso es una suma de un país responsable. Y quién sabe, en unos años, como mencionaba Francisco, sea posible también que sean parte de una convención que en el caso del Ecuador está ratificada hace algunos años atrás. Bueno, este tema no lo vamos a dejar caer, así que de aquí a un buen tiempo los volveremos a invitar y tendremos un update, una actualización de lo que esté pasando. Gracias, Francisco, por estar con nosotros desde Bonn, Alemania. Muchas gracias a ustedes y buenas noches. Gracias, y a usted, ministra, gracias por viajar a Miami para estar con nosotros en persona. Un gusto por estar aquí. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Al regresar recibiremos al gran cantautor venezolano Julio César, quien nos presenta su reciente álbum titulado Todo empieza soñando. Fue nominado en 2 oportunidades a los recientes premios Grammy en ese evento que se desarrolló hace muy poco en la ciudad de Las Vegas. Ya regresamos con música en Cala.